Hola queridos alumnos, en esta oportunidad les grabo una breve clase sobre el cuento El Jorobadito de Roberto Art que ustedes tienen en sus cuadernillos. Roberto Art estaba inmerso en esta época de vanguardia literaria, era un rebelde, era un escritor que denunciaba y por eso también sufrió mucho, como hemos leído un poco ahí en su biografía, pasó una juventud eh, llena de necesidades y poco trabajo y como que tenía mala suerte en lo que siempre emprendía. Eh, Quizás el mejor trabajo que tuvo fue de periodista, pero hay una cosa que hacía Roberto Art y lo hacía muy bien y lo hacía todo el tiempo, era denunciar a una sociedad hipócrita donde había una clase muy alta, muy poderosa, y una clase baja, que sufría diariamente la falta de alimentos, de educación, de salud, etcétera. Y digo, digo sociedad hipócrita porque en realidad cuando uno mira fotos o videos o películas muy viejas de principios del siglo XX se veía cómo se vestían las personas que caminaban en el centro y cómo se vestían las personas que caminaban en las afueras de la ciudad, ¿no? Hay una diferencia abismal. Y todo era vivir de las apariencias. También teníamos acá en Buenos Aires quienes decían que Buenos Aires tenía que ser como París, como una ciudad europea. Entonces, entre muchos de sus libros, Roberto Art escribió varias novelas, cuentos, y fue valorado, lamentablemente fue valorado recién después de su muerte, como suele suceder en estos casos. Se descubrió una literatura maravillosa, muy fuerte, muy ácida, muy contundente en contra de la hipocresía social. Y una de esas obras interesantísimas es El Jorobadito. Ustedes van a leer el cuento, lo tienen en el cuadernillo, y es la historia de un joven de la alta sociedad que se encuentra con un deforme, jorobado, a quien todos le pegaban, se burlaban de él. En un momento dice, le pegaban porque decía la verdad. Entonces acá Roberto Art va a presentar los dos extremos de la sociedad, ¿no es cierto? El joven de clase alta y el deforme. En algunas partes del cuento le dice el deforme, a veces le dice el mal nacido, el jorobado, pero lo cierto es que este hombre era un deforme, pero no se trata de ver la deformidad física, ¿sí? Acá lo que está diciendo Roberto Art es que la mirada de la clase oligárquica, la clase alta, la mirada hacia los pobres, era así. Ellos veían a los pobres como seres incompletos, como seres deformes, eh, como seres sin derecho a nada, y eso está representado simbólicamente en la deformidad de Rigoletto, este jorobadito. Que por cierto, cuando le va a hablar, se encuentran en un bar y le va a hablar al joven que tiene una novia con quien se quiere casar, pero el problema de él, fíjense, ¿no? Mientras el problema de toda la gente era no morirse de hambre, este joven tiene un problema, según él, y es que la novia con quien se va a casar se niega a darle un beso. Y que él, bueno, por este motivo duda, ¿no? Y bueno, entonces Rigoletto en esas conversaciones que tienen, le dice varias verdades. Al muchacho no le gustó nada, ¿no es cierto? Pero en el fondo sabía que tenía razón. Entonces se le ocurre una extraña idea. Como ya desconfía de la fidelidad de su esposa, le propone a Rigoletto, le dice, bueno, vamos a ir y yo le voy a decir a mi novia que si me ama realmente, te tiene que dar un beso a vos. Esa sería la prueba de amor que le iba a pedir este joven a Rigoletto. Bueno, Rigoletto acepta porque obviamente este muchacho le iba a pagar.
y van a la casa de la novia. Y ahí hay un escenario también donde podemos ver, ¿no? La soberbia, cómo tratan a Rigoletto, ni siquiera lo quieren adentro de la casa. Y hay un breve monólogo ahí de Rigoletto que le dice este, a esta gente de plata, que es muy interesante, ustedes leanlo después. Y finalmente, eh, al principio del cuento, nos enteramos que el joven de mucho dinero estaba en la cárcel. Porque él, después de toda esta historia, que obviamente la chica no le quiso dar el beso a Rigoletto, él lo mata a Rigoletto, ¿sí? Entonces podemos ver dos cosas acá. Primero, Roberto Art está jugando un poco no, bastante con lo simbólico, con lo que representan estos personajes, y es, por un lado, la diferencia de clases, o sea, los ricos están bien vestidos, se ven muy educados, y los pobres se ven deformes, personas incompletas, no aptas para una sociedad civilizada, ¿no? Pero también podemos ver en Rigoletto la conciencia del joven. Es como si Rigoletto fuera su conciencia, es su otro yo, es ese ser que llevamos todos adentro, ¿no? Que nosotros tenemos en nuestro interior un lado luminoso y un lado oscuro. Muchas veces descubrimos que podemos no ser nosotros mismos, las cosas que hacemos, y entonces puede pasar también por ahí. O sea que el jorobadito puede llegar a ser la conciencia de este joven, porque el jorobadito le dice todas las verdades, le dice exactamente lo que le estaba pasando al joven y, y le dice exactamente por qué lo tratan mal a él. Porque él dice, yo tengo derecho a hablar, yo tengo derecho a opinar, no me tienen por qué patear, no me tienen por qué tratar mal. O sea, hay un juego ahí de valores, ¿no? En una sociedad donde viven de las apariencias, esto es lo más importante, ¿no? Uno lee, el cuento es mucho más extenso. Yo hice un recorte del cuento para que el cuadernillo no quedara muy extenso. Si a ustedes les interesa, pueden buscar el cuento completo en internet y es muy bueno ver los detalles de este cuento, porque nos brinda un panorama que nos deja pensando. Si hoy en día la cosa nos sigue igual, aparentemente, desde mi humilde opinión, no cambió mucho, porque tenemos siempre un grupo de personas de muy alto poder adquisitivo, mucha plata, y que se alejan cada vez más para arriba, van teniendo cada vez más, y nosotros, los que seríamos de clase media baja, estamos cada vez más abajo. Entonces, es interesante ver este cuento, leerlo y pensarlo y reflexionar sobre la mirada que tienen sobre nosotros aquellas personas, no todas, no generalizo, hay gente que tiene mucho dinero y es buena gente, pero en general hay una actitud de la gente de mucha plata de despreciar, tener en menos a la gente que no tiene dinero, que quizás no pudo tener tanta educación. Sin embargo, acá Roberto Art, al que termina humillando, por decirlo así en el cuento, es al joven de plata, tiene mucha plata, tenía muchísima plata este muchacho, pero termina en un calabozo por querer matar a Rigoletto. Podríamos pensar que quiso matar a su propia conciencia, podemos pensar que él se sintió frustrado ante ver la inutilidad de su vida, de que su vida dependía de que esa chica le diera un beso o no. Y ahí estaba en su calabozo pensando en estas cosas y que había matado a Rigoletto. Pero Rigoletto nos es presentado como un ser
totalmente transparente, él no trata de disimular su deformidad, él sabe que es así, pero es un hombre que piensa y dice la verdad. Y la verdad molesta a esta gente, ¿no es cierto? Entonces, los invito a que lean el cuento desde esta perspectiva, ¿no? Una perspectiva de clases sociales, una perspectiva también de esta dualidad que tenemos los seres humanos, ¿no? Tenemos, cuando decimos mi otro yo, ese otro yo que está adentro, como por ejemplo hay obras muy conocidas, como por ejemplo el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? El Dr. Jekyll en un momento sale dentro del otro personaje que es monstruoso. También tenemos, por ejemplo, el Increíble Hulk. El Increíble Hulk está basado en una dualidad de una persona que es una persona ante la sociedad, pero esconde otro tipo de ser que a veces sale, ¿no? Y esa dualidad está interesante también estudiarla, esa doble personalidad que podría estar reflejada en la persona del jorobadito. Así que bueno, los invito a que lean el cuento y hagan todas las preguntas que quieran. Pueden también, podemos discutir sobre el cuento, a ver qué les pareció, si se les ocurre alguna otra reflexión o idea sobre el cuento, eh, que no sea la que yo les di, porque puede haber múltiples interpretaciones. En toda obra literaria no hay una sola verdad. El lector, ustedes, cuando lo lean, se van a dar cuenta si hay cosas que las reconocen o incluso las han visto en la vida real. Yo por lo menos, al leer este cuento, por primera vez me acuerdo que recordé mucho de la vida real, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay chicos que están pidiendo, cuando hay personas ancianas que se ganan la plata ahí en el centro lustrando zapatos, toda esa gente que está ahí, eh, podríamos decir casi aislada de la sociedad, como despreciadas. Rigoletto me hizo pensar en esas personas, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros con esas personas? En la obra de Roberto Alt, la denuncia de él es que, 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 que lo mató, que la solución que encontró este muchacho de mucho dinero era matarlo, Rigoletto. Entonces, si lo pensamos desde ese punto de vista, él trata de evitar ese cargo de conciencia, prefiere matarlo y estar preso antes de vivir con todas esas verdades que le decía Rigoletto, y además descubrir que Rigoletto tuvo la capacidad de pensar y de reflexionar cuando él habla de los problemas de la vida, y tiene esa capacidad de reflexionar que no la tiene el joven. Así que bueno, chicos, dejo acá el video. Cualquier cosa ya saben, seguimos conectados, y cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, me escriben, ¿sí? Ojalá que les resulte placentera esta lectura y que los haga reflexionar y que puedan sacar otras cosas, además de lo que yo digo, otros ejemplos, ¿sí? Para ir elaborando ese pensamiento crítico del que hablamos en la primera clase. Un abrazo para todos, saludos para sus familias también.